Bien, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente unidad de competencia 3, que sería funciones racionales. Vamos a iniciar primero lo que es la introducción a los productos notables y descomposición en factores. Ese tipo de temas ustedes ya lo vieron en tercer semestre, en lo que es matemática y ciencia 1. Entonces aquí solamente vamos a recordar en algunas sesiones cómo se utilizaría los tipos tanto de casos de productos notables como de la descomposición en factores, ¿sí? Entonces, para poder indicar poquito qué es el producto notable, acuérdense que es la aplicación de ciertas reglas fijas en las cuales depende del producto que se trate, en las cuales esas reglas fijas pues ya tienen una determinación en la cual se debe de aplicar para llegar al resultado más rápido, pero sin hacer la operación convencional o las multiplicaciones convencionales o la multiplicación convencional. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la aplicación de las reglas. Vamos a iniciar con lo que ustedes conocen como el triángulo de Pascal. Entonces solamente para hacer una breve explicación de esto. En el caso por ejemplo del 1, dice que a más b a la 0, toda base a la 0 vale 1. Sería la regla que yo tengo. Tengo 1, 1. Todo binomio a la 1 es igual a la misma base, sería 1, 1. Entonces sería como regla. En el tercer renglón dice 1, 2, 1. Se fijan, lo obtuve de 1, luego sumar 1 más 1 me sale 2 y me termina en 1. Esa es la regla de binomio al cuadrado. Por eso me dice la regla, el primer término se eleva al cuadrado, más un 2 o el doble que multiplique el primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Por eso se viene la regla. La del binomio al cubo me dice el primer término se eleva al cubo, más un 3 que multiplique el primero al cuadrado por el segundo, más un 3 que multiplique el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. En el siguiente renglón es el binomio a la 4. Se fijan ustedes, es el primer término elevado a la cuarta potencia, más un 4 que multiplique el primero al cubo por el segundo, más un 6 que multiplique el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más un 4 que multiplique el primero por el segundo elevado al cubo, más el segundo término elevado a la cuarta potencia. Y así me voy para las siguientes sesiones. Si ustedes se fijan, los números que aparecen aquí, pues solamente sumar 1 más 2 me sale 3, 2 más 1 me sale 3. Aquí empiezo con 1, 1 más 3 me sale 4, 3 más 3 me sale 6, 3 más 1 me sale 4. Y de ahí viene la regla específica. Entonces solamente para que ustedes más o menos sepan, de acuerdo a la regla que vamos a utilizar, aquí cabe hacer la mención que las reglas que aparecen, pues solamente las vamos a mencionar porque vienen ahí en su libro. Entonces hay que darle una leída en la página que aparece ahí en lo de la introducción a los productos notables y descomposición de factores, y vamos a aplicar la regla en forma directa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer producto notable que se llama binomio al cuadrado. Pues vamos a iniciar. Vamos a poner ejemplos. Entonces vamos a poner muy bien. Vamos a poner, acuérdense, binomio al cuadrado viene de dos términos elevado al cuadrado. La regla me dice, el primer término se eleva al cuadrado, más un 2 que multiplique el primer término por el segundo término. Entonces sería así, por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Así. ¿Sí? Finalmente, aquí acuérdense que se aplica la regla 6 por 6, 36, x, 3 por 2, 6. Luego acá, 2 por 6, 12, 12 por 5 serían 60, x3 por y4, acuérdense que como tienen diferente base, se dejan indicado, 5 por 5, 25, y 4 por 2, 8. Y ese sería el resultado de lo que es el primer ejemplo de binomio al cuadrado. Vamos a continuar. Ahora el siguiente ejemplo, 4 al cuadrado, sería el primer término al cuadrado, más un 2 que multiplique el primer término por el segundo término. Ahora se fijan, es negativo, entonces lo vamos a respetar el signo que tiene.
más el segundo término al cuadrado. Resultado, 4 por 4, 16. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 8 por menos 6, menos 48. A cuadrada, B5. Luego, menos 6 por menos 6, 36. B, 5 por 2, 10. Y ese sería el resultado. Bien, si fijan ustedes la aplicación de la regla, independientemente que sea positivo o negativo el binomio, si es positivo, acuérdense, todos son positivos. Si fuera negativo aquí hay una alternancia en los signos, más, menos, más. Este tipo de regla se aplica para todos los binomios al cuadrado. Entonces, solamente tenerlo en cuenta. Vamos con lo siguiente, productos notables. Bien, vamos con él. Vamos a ponerle binomio al cubo. Inciso B. Muy bien. Binomio al cubo. Si fijan ustedes, sería la misma secuencia. Entonces vamos a empezar. Dice la regla, el primer término se eleva al cubo. Más un 3 que multiplica el primer término por el segundo término. Más un 3 que multiplica el primer término por el segundo término al cuadrado. Más el segundo término elevado al cubo. ¿De acuerdo? Esa sería la secuencia. Ahora vamos a poner el resultado. ¿Cuánto me saldría 4 al cubo? 4 al cubo me daría 64. ¿Sí? 64. Entonces sería 64. X 2 por 3, 6. Bien, acá. 3 por 4, 12. 12 por 3 me daría 36. X 2 por 2, X4, B 3. Acá, 3 por 3. Perdón. Aquí tengo un error. 4 por 4, 16. 16 por 3. Este sería 16 por 3. Y luego por 3. Sería 144. Entonces aquí nomás hay que corregirme. 144. ¿Sí? Porque está al cuadrado. Luego, aquí 3 por 3, 9. 9 por 4 y luego por 3. Entonces sería 9. Sería 108. 108. X2, que está la 1. B, 3 por 2, 6. 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. B, 3 por 3, 9. Ese sería el resultado del primer ejemplo de binomio al cubo. Bien, vamos con el segundo ejemplo. El primer término se eleva al cubo. Más un 3 que multiplica el primer término al cuadrado por el segundo término. Más un 3 que multiplica el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. ¿Correcto? Vamos a poner 5 al cubo. 5 por 5, 25 por 5, 125. 4 por 3, 12. Aquí, acuérdense, 5 por 5, 25, porque está al cuadrado. Sería 25 por 3 y por 2, o por menos 2. Sería menos 150. Menos 150. 4 por 2, 8. B, 6. ¿Correcto? Bien, siguiente. Menos 2 por menos 2, 4. 4 por 5, 20. 20 por 3, 60. A4, B, 6 por 2, 12. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2, 8. Perdón, menos 2 por menos 2, 4 por menos 2, menos 8. B, 6 por 3,
18. Y ya sería todo la aplicación de la misma regla. Se fijan, más, menos, más, menos. En el caso cuando es negativo, y cuando es positivo, todos son positivos. Lo que habíamos mencionado ahorita. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta. Ese tipo de regla. Bien, vamos con el siguiente tema, el inciso C. Vamos con el teorema del binomio. Teorema del binomio. Y vamos a empezar. Bien. Aquí los ejemplos que vamos a ver solamente va a ser de exponente 4 y de 5. ¿Por qué? Porque en el libro viene de 4 y de 5 nomás. Entonces, ¿por qué ya de 6, de 7? Porque a la hora de la hora, pues a lo mejor no lo vamos a aplicar, ni tampoco lo va a preguntar en el examen, ni tampoco viene. Es importante que ustedes solamente se fijen en la regla que viene del triángulo de Pascal, que ahorita les expliqué ahorita. De ahí voy a tomar los coeficientes. Las operaciones, pues obviamente me voy paso por paso para ir entendiéndole poco a poquito. Entonces solamente va a poner uno de 4 y de 5 para que ustedes lo puedan contestar en su examen, ¿sí? Si fijan, es a la 4. Entonces voy a empezar, dice, el primer término a la cuarta potencia. Más un 4 que multiplique el primer término al cubo por el segundo término. Sería a la 1. Si se fijan, yo tengo 4 y si sumo 3 más 1 me sale 4, el mismo exponente que tengo acá. Lo dice más un 6 que multiplique el primer término al cuadrado por el segundo término al cuadrado. ¿Sí? 2 más 2 me sale 4. Si se fijan, este va bajando y este va a ir subiendo. Entonces más un 4 que multiplique el primer término a la 1 por el segundo término a la 3. Más el segundo término elevada a la 4. ¿Sí? Y ese sería el proceso. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo por el espacio que voy a tener. Si yo tengo 2 a la 4, me sale que es 16. 16. X. 3 por 4, 12. ¿Correcto? Aquí, saben que 2 al cubo. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces sería multiplicar 8 por 4 y luego por 4. Sale 128. ¿Sí? Que sería, muy bien, 128. X, 3 por 3, 9. Y, 5. Acuérdense, se multiplican los exponentes. Acá, 2 por 2, 4. Y acá me daría 4 por 4, 16. Entonces sería 16 por 4 por 6. Me sale 384. X, 3 por 2, 6. Y, 5 por 2, 10. Acá, 4 al cubo. Acuérdense, 4 por 4 por 4. 4 al cubo, acuérdense que son 64. Entonces serían 64 por 2 y luego por 4. Serían 512. X, 3 por 1, 3. Y, 5 por 3, 15. Y finalmente, 4 elevado a la 4. Acuérdense, 4 elevado a la 4 es 256. Y, 5 por 4, 20. ¿Sí? Y se fijan ustedes, pues ya sería el resultado, esa sería la respuesta. Sería esto. Entonces ya tendría el resultado de binomio a la cuarta potencia, ¿de acuerdo? Entonces sería el ejemplo número 5 en la secuencia que llevamos. Bueno, el ejemplo 5, pero sería el primer ejemplo del teorema del binomio.
Muy bien, vamos con el ejemplo número 2 de este mismo tema. En el ejemplo 2, este sería un binomio al cuadrado, también igual negativo, pero está a la 5. ¿Se fijan ustedes? Entonces, de ahí, de la misma regla del triángulo de Pascal, sacamos los coeficientes. El primer término a la quinta potencia. Dice, más un 5 que multiplique el primer término a la 4 por el segundo término a la 1. Si se fijan, el primer término apareció a la 1. Luego dicen, más un 10 que multiplique el primer término a la 3 por el segundo término a la 2. ¿Sí? O dice, más un 10 que multiplique el primer término a la 2 por el segundo término a la 3. ¿Sí? O dice, más un 5 que multiplique el primer término a la 1 por el segundo término a la 4. ¿Sí? Más el segundo término a la 5. ¿Se fijan? Bien, para que ustedes vayan más o menos analizando, vean la secuencia de lo que son los coeficientes y cómo lo vamos a utilizar para que a la hora de la hora, acuérdense que no va a ser tema de examen, mucho menos, pero que ustedes más o menos vean la secuencia de los coeficientes que vienen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Solamente, acuérdense, solamente es la pura regla, la pura operación. 3 elevado a la quinta potencia. 3 a la quinta son 243. A 4 por 5, 20. Aquí sería 3 a la 4. 3 a la 4 sería 81 por menos 2 y por 5. Sería menos 810. Menos 810. A 4 por 4, 16. B 6 por 1, 6. Muy bien, continuamos. Menos 2 al cuadrado me daría 4, positivo. Por 3 por 3, 9, por 3, 27. Eso sería por 27 por 10. Sería 1080. Más 1080. A 4 por 3, 12. B 6 por 2, 12. Siguiente. Sería más. Bueno, aquí sería la misma consecuencia. Sería menos 2 al cubo. Sería menos 8 por 3 al cuadrado. Me daría 9 por 9 por 10. Entonces sería menos 720. A 4 por 2, 8. B 6 por 3, 18. Continuamos. Menos 2 a la 4 me daría 16, positivo. Entonces sería 16 por 3 por 5. 240. Más 240. A 4 por 1, 4. B 6 por 4, 24. Y finalmente menos 2 elevada a la 5. Sería menos 32. Aquí vamos a ponerle menos 32. B 6 por 5, 30. Entonces aquí se fijan ustedes la secuencia de los signos. Más, menos, más, menos, más, menos. Ahora solamente es fijarse en los exponentes, en la multiplicación de los exponentes. Creo que en la secuencia de los exponentes creo que vamos bien. Si hubiera algún error de alguna multiplicación de algún exponente, pues ahí sería solamente corregir, ¿verdad? Pero en el caso concreto, pues vamos a tratar de no equivocarse para que ustedes lo puedan comprender más fácilmente. Entonces aquí, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Serían 3 temas más o menos por clase. Vamos, binomio al cuadrado, binomio al cubo y teorema del binomio. Esa secuencia que viene ahí en su libro, pues vienen dos
A y B, que es binomio al cuadrado, C y D, binomio al cubo, y E y F es teorema del binomio. Entonces vienen ordenados. La explicación que le vamos a dar va a venir ordenada para que lo vayan contestando. Entonces ahorita solamente es desarrollar la regla y llegar al resultado, ¿sí? No me vayan a poner puro resultado porque sería incorrecto. Por favor, hay que aplicar la regla, esto, y ya sería con el parte del procedimiento para que le salga el resultado como debe de ser. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí le vamos a dejar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, aquí acuérdense que siempre estamos esperando todos los jueves de 9 a 11 y media y en la tarde de 4 a 6 y media. Si hubiera alguna duda, se conectan, preguntan la duda que tengan y no necesariamente que se queden todo el tiempo, pueden nomás preguntar, me salgo, ¿verdad? Y así rápido aclaramos las dudas de que se vayan presentando de acuerdo a las actividades que vienen en su libro. Hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a continuar mañana.